Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar entre los compañeros de cátedra justamente sobre un texto que es inaugural para lo que entendemos que es la salud mental y que es el texto de uno de los autores que configuró verdaderamente el siglo XX y que configuró también los comienzos del siglo XXI, que es Michel Foucault, que como ustedes saben es un autor, filósofo, sociólogo. Hay un famoso libro que también se llama ¿Qué es usted, doctor Foucault? Que trabajó en el Collège de France, que trabajó en múltiples, como ustedes saben, escribió muchísimos libros y conferencias. Es muy difícil reunir toda la obra de Foucault. Bueno, pero vamos a trabajar con vigilar y castigar y vamos a trabajar el concepto del panóptico. ¿Por qué vamos a empezar con el concepto de panóptico? Vamos a empezar porque estamos en el 2020, 16 de marzo, han suspendido las clases porque estamos con el coronavirus, y qué mejor que articular este episodio de epidemia y de pandemia con lo que él en el texto de justamente Vigilar y Castigar nos plantea. Bueno, vamos a dialogar un poco con el doctor Loria, que es filósofo, y también van a intervenir León Torres, médico, las licenciadas en psicología María Marta Guerra y Valeria Guerrero, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacer lo que se llama un conversatorio, un poquito sobre el panoptismo. Bueno, ¿querés empezar diciendo algo, Maxi? Bueno, siempre que hablamos de este texto Vigilar y Castigar de Michel Foucault, el concepto central me parece que entra a jugar es el concepto de poder y cómo se ejerce y cuál es el propósito que el poder tiene para ejercerse, ¿no? Cuál es la finalidad que el poder persigue al momento de plasmarse en determinadas subjetividades, en determinadas instituciones. Y el texto que nosotros estamos un poquito comenzando a debatir, a argumentar, gira en torno a eso, ¿no? Un modelo de ejercicio del poder que tiene una finalidad concreta, que es forjar un determinado tipo de subjetividad que está muy asociada al espíritu propio de esta asignatura que es salud mental, porque el poder, según nos enseña Michel Foucault, lo que procura es normalizar, ¿no? Y ahí entra a jugar un concepto que a todos nos hace un poquito de ruido, ¿no? Justamente a partir de lo que dice Maxi, subrayaría que así como lo que dice Foucault es que el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, pero es también una realidad fabricada, ¿no? Esto lo vimos en psicología comunitaria social e institucional como la construcción de la realidad, y acá también vemos cómo Foucault aporta su idea a la realidad fabricada desde el poder, ¿no? Entonces, como decía Maxi, la cuestión de la subjetividad y la cuestión de una sociedad disciplinar, digamos, donde volvemos al antiguo problema ya planteado de psicología social, en donde vemos la tensión sujeto y sociedad, ¿no? Esto me parece muy interesante. El poder crea, esto es la idea del panóptico. El poder no solo regula, sino que el poder crea subjetividad y crea sociedad. Esta cuestión del panóptico como una idea de amplificador y creación es una idea nueva. Una idea nueva que trae Foucault. Vamos a ver basados en qué, porque, a ver, vayamos planteando alguna cosa. La idea del panóptico no es una idea original de Foucault, sino que... Bueno, el panoptismo es una idea que surge en torno a la arquitectura. Exactamente. ¿Sí? Donde se procura construir un determinado tipo de arquitectura edilicia a partir de la cual hay un solo sujeto que tiene la posibilidad de controlar a múltiples subjetividades a partir de un tipo de construcción arquitectónica, ¿no? Acá no tengo la foto del panóptico, pero la arquitectura es tal que hay en un determinado punto fijo un sujeto que es el que controla, y en torno a él, en una especie de semicírculo, se configura
a la vista de todo lo que acontece delante de ese sujeto que controla. Pero lo importante de todo esto es que el poder puede ejercerse allí de una manera tal que los que son controlados no saben quién los ve, cuándo los ve, de manera tal que ellos tienen que de alguna manera crecer, desarrollarse en la convicción de que todo el tiempo están siendo vistos, todo el tiempo están siendo controlados, de manera tal que esta arquitectura, que es una metáfora de lo que puede llegar a ser la sociedad, se desarrolla de modo tal que uno piensa que todo el tiempo está siendo visto, siendo controlado, aun cuando ni siquiera se lo mire, digamos, ¿no? Por eso, digamos, el texto incluso dice que puede suceder que nadie esté ejerciendo el poder, mirando, controlando, pero todos pensamos que estamos siendo controlados, ¿no? La idea del panoptismo no es una idea original de Foucault, porque Foucault retoma algo que Jeremy Bentham, no Byron, Jeremy Bentham en el siglo XVIII creó como el panoptismo. Era un filósofo inglés, digamos, utilitarista, ¿verdad? Utilitarista, digamos, que plantea la idea del panóptico. Esta idea de ser mirado por, voy a decirlo de una manera muy vital, por cualquier persona, dice Foucault. Porque la idea, a medida que uno va leyendo el panoptismo, ayer lo estaba releyendo y pensaba que se parece tanto en la lectura cuando uno piensa en ese tipo de arquitectura, donde ya no es el calabozo oscuro, húmedo, donde no se ve, sino justamente donde el sujeto que está preso es constantemente visto, y como dice Foucault, la importancia es que se sepa visto. Utiliza ese término Foucault. Lo importante es que se sepa visto, ¿no? Y la idea de esto de el ser visto cambia la idea del calabozo. Ya el ser visto es estar apresado por la mirada de otro, que puede ser cualquiera. Ni siquiera se requiere un director de la cárcel muy avisado. Cualquiera puede estar mirando. Piensen en todas las cámaras de seguridad que constantemente nos miran en este mundo contemporáneo. Esta idea del que se sepa mirado, y en ese sentido esto crea una subjetividad, es central en la idea del panoptismo y de este sujeto y esta mirada que constituye al sujeto. Digamos, Foucault plantea, decimos esto en relación a lo que plantea Foucault en el panoptismo, porque él no empieza explicando únicamente qué es este sistema panóptico planteado, retomado por Bentham en el siglo XVIII. Él empieza explicando cómo se desarrolló en la Edad Media, digamos, la idea de cómo se conducen las pestes. Y pensamos, ya que estamos viviendo la peste del coronavirus, ¿por qué no volver a plantear cómo Foucault, en este texto que es de los años 60, ¿verdad? Decíamos que este texto, Vigilar y Castigar, es del año 75 o 76, editado en París, y en realidad no empieza explicando el panoptismo con la descripción de la arquitectura que da por origen a esa máquina, porque en la medida que uno lo va leyendo, va captando cómo estos autores construyeron y se adelantaron a su tiempo. Porque en la medida que uno va leyendo qué es el panóptico, va captando algo que, a mi modo de ver, Foucault va adelantando, que es la cuestión de la robotización y de la digitalización y de la idea de la máquina, pero ya no con la antigua idea de la máquina de vapor o la idea de la máquina anterior a la robotización, sino que todo lo digital, todo el panóptico, ayer lo repasaba, me parecía que es una idea maravillosa de ir entendiendo cómo nuestra subjetividad está dada por el teléfono celular, que ya no tenemos una endija, como dice Freud, para mirar el mundo y la escena, sino que la escena del mundo la miramos por el teléfono celular, y es por eso que estamos mirando constantemente al mundo por el teléfono celular, porque es la endija por donde espiamos el mundo. Esta idea en donde
Foucault plantea, que es el panóptico, me parece que es maravillosa porque es absolutamente homologable a lo que hoy es el mundo robotizado y el mundo de la digitalización y el mundo de la robotización, ¿no? También tiene la capacidad de hacer una lectura de tiempos anteriores a los de él, entonces justamente a partir de eso es que va viendo cómo se desarrolla esta idea del panóptico y la sociedad disciplinar, ¿no? En un principio lo que plantea, justamente abre el capítulo comentando un poco cómo ha sido el abordaje en otros momentos en la Edad Media de la lepra y la peste, cuáles eran los mecanismos que se establecían en cada uno de los modelos. Había uno que era más expulsivo o sería de expulsión, exilio, rechazo, que es la lepra. Y el otro que sería el de encierro, el de gran encierro y ritual del gran encierro. ¿Por qué estamos hablando de la lepra y de la peste que Foucault plantea en el panoptismo, ¿no? Les hablamos de la lepra y de la peste porque la lepra y la peste luego van a ser, digamos, de alguna manera tomados por la idea del loco. El loco es un poco leproso y un poco apestoso, digamos, sufre de los dos males, digamos. Entonces, estos modelos que plantea desde la Edad Media pueden entenderse hoy también en relación a cómo no solo corresponden en la Edad Media, sino que los genios de la vanguardia nos pueden hacer entender qué pasa hoy, 2020, con cómo entendemos y cómo somos transitados por el coronavirus, por ejemplo. Hay dos esquemas opuestos, digamos, que ejercen el poder sobre hombres y mujeres, y estos esquemas que son opuestos y no opuestos, dice Foucault, que son el de la lepra y el de la peste. El de la lepra, todos recordarán alguna película que hayan visto, por ejemplo, en donde está el pueblo, el leproso lejos, se va acercando, le ponían una campanita, está bíblicamente planteado, quiere decir que el leproso es expulsado. El leproso sufre la idea de él, sufre la respuesta social sobre una fantasía. ¿Cuál es la fantasía del leproso? El contacto enfermante. Sobre esa fantasía del contacto enfermante se genera la posición de la expulsión y justamente la distancia, ¿no? El exilio, el rechazo. En cambio, ¿qué trae la peste? La peste era la peste bubónica, ¿no? La peste bubónica que asoló a la humanidad y que es transmitida por los piojos de la rata. Entonces, en cambio, así como la lepra trae la fantasía del contacto enfermante, la peste trae la idea de la confusión y el desorden. Hay algo maravilloso que dice Foucault, que quiero retomar, que dice: los juristas sueñan con la naturaleza para poder justamente pensar una patria, un lugar ideal donde funcione el derecho y la ley, ¿no? Entonces, la naturaleza es y pensemos en Rousseau, el buen salvaje, el estado natural de las cosas, es como el sueño del jurista. Y el sueño del gobernante es que sueña con el estado de la peste. ¿Por qué? Porque gracias a la peste se puede gobernar. Eso es lo que dice Foucault en relación al poder. Ya es una idea fortísima que podemos pensar en todas las pestes que nos han inventado, digamos, para poder gobernar, ¿no? La peste de los pobres, la peste de los planeros, la peste de que los pobres vienen a robarnos. Hay muchas pestes, digamos, no solamente la peste bubónica. Nos han asolado últimamente con la idea de quiénes son los apestosos. Entonces abro a esta posibilidad de poder decir quiénes son los apestosos de hoy, quiénes son los leprosos de hoy, ¿no? Así como las sociedades se organizaban contra la lepra y exiliaban al leproso y el rechazo, porque se sostenía en el temor de, como he dicho, del contacto enfermante y con la idealización de una comunidad pura, Ustedes, cada vez que se habla de la pureza como una totalidad, es para desconfiar a mi modo de ver, ¿no? Porque uno tiene que aguantarse un poquito la mezcla, ¿no? Entonces, cada vez que se habla de la
comunidad pura, uno dice no queremos leprosos, no queremos pobres, no queremos locos, no queremos malos, no queremos, y nosotros somos los buenos, ¿no? Antes lo decíamos así. Nosotros no queremos bolivianos. No queremos bolivianos, no queremos... Cierren todas las fronteras. A veces hay que cerrar las fronteras, pero a veces también hay que esperar para ver cuándo se puede hacer esto en relación a una protección y no a una idea xenófoba. Esto de la comunidad pura es la idea que sostiene la cuestión de la lepra. Y en cambio, la peste lo que trae es una sociedad disciplinada. Entonces, podemos pensar en fantasías, sociedades puras, ¿no? Entonces, ¿qué son estos? Son sueños políticos. El sueño político de una sociedad pura sería el sueño político que va a hacer posible la lepra como enfermedad. ¿Ven cómo hay un uso político en relación a lo que significa justamente el enfermo? Y otro es la sociedad disciplinada, que es la de la peste. Hay una cuestión en donde la peste está planteada en un reticulado, dice Foucault, perdón. Una sociedad disciplinada, reticulada, una jerarquía de vigilancia. Y dice Foucault que hay una utopía de ciudad perfectamente gobernada. Que la peste lo que permite, porque si los leprosos están afuera de la ciudad, los apestados están adentro de la ciudad. Ahí se marca una afuera y una adentro. Y la idea del gobernante como el gobernante todopoderoso es tener una sociedad gobernada. Y la peste le permitiría reducir piensen cuando se habla de no mezclar barrios pobres en los mismos barrios, gente pobre y gente rica. Recuerden, bueno, yo recuerdo una idea que aparece en París, de que las comunas en París tengan X cantidad de parisinos autóctonos, qué palabra que suena de diferente manera, ¿no? De parisinos, y también haya inmigrantes. Piensen en la inmigración como lo que viene a destruir cierto sueño de gobernabilidad y cierto sueño de comunidad pura. Por ejemplo, acá es la idea, por ejemplo, el inmigrante creo que es un poco, a la luz de lo que venimos leyendo en Foucault, un poco leproso y un poco apestado, ¿no? Por eso tenemos la idea de que viene a romper esta pureza, ¿no? Sí. No, pensaba esto, que trae la diferencia, ¿no? Eso de lo heterogéneo, ¿no? Y muy junto bien. con eso algo del desorden, ¿no? Exactamente. Este desorden que justamente a partir del leproso, que es el expulsado, el que marca el afuera de la ciudad, claro, después se convierte, dice Foucault, en algo que hemos trabajado en psicología comunitaria, social e institucional, que es la representación social del vagabundo y el mendigo. El vagabundo y el mendigo están basados en ese leproso que intenta retornar a la ciudad, ¿no? Y ese retorno a la ciudad hace que empiece a mendigar por un lugar entre las fuerzas vivas y sanas de gente como uno. Bueno, entonces hemos hablado de, obviamente van a leer el texto, ¿no? Y en el texto van a aparecer cuestiones muy interesantes en relación a cómo está reticulada la cuestión de la peste. De la peste, ¿no? Porque empieza ahí en esto de que es el sueño del gobernante, porque entonces empieza como a organizarse la ciudad de una forma por la cual, ¿no? Empieza como a vigilar, ¿no? Los encierros y los horarios de en qué momento se come, en qué momento. Claro, ¿no? Entonces empieza a estar disciplinada la sociedad, pero además empieza a aparecer la noción de disciplina, ¿no? Que es algo que trabajábamos nosotros en psicología, ¿no? Porque empiezan quienes están a cargo de evaluar, ¿no? Cuáles son los horarios de salida, quiénes son los enfermos, quiénes son los sanos, quiénes se van a encargar de los cuerpos. Exactamente. ¿No? ¿Quién ejerce el poder? Retomo algo que dijo Valeria recién, que a mí me gusta trabajar con el texto porque me parece que justamente se establece, que no rigidiza. Me parece que justamente el comentario sobre el texto es un comentario enriquecedor y que uno puede entrar al texto y el texto puede entrar en uno, ¿no? Hay una idea que retomó Valeria que me parece muy interesante, que dice
Foucault ahí en la página 182, ¿no? Del texto Vigilar y Castigar, dice: contra la peste, que es mezcla, como planteó Valeria, la disciplina hace valer su poder, que es análisis. Me parece interesantísimo, ¿no? Digamos, contra la mezcla oponemos el análisis, ¿no? El análisis en el sentido del estudio, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante porque aparece ahí la disciplina y la cuestión de la mezcla. Y voy a leer ahora la cita que antes, a la que antes aludí, que dice que para hacer funcionar de acuerdo con la teoría para los derechos y las leyes, los juristas se imaginaban el estado de la naturaleza. Hay que pensar como en el estado de la naturaleza para los juristas para hacer funcionar esto de las leyes. Y que justamente para ver funcionar las disciplinas perfectas, los gobernantes soñaban con el estado de la peste. Entonces, uno puede pensar justamente en la dimensión de esto. Bueno, esta idea del reticulado disciplinado, el leproso, el mendigo, la exclusión, habla de lo que también decíamos, que es el poder disciplinario, y dice que desde los comienzos del siglo XIX, el asilo psiquiátrico, la penitenciaría y el correccional y la educación vigilada son elementos que tienen que ver exactamente con esto. Todas las instancias de control individual funcionan de doble modo, el de la división binaria, loco, no loco, peligroso, inofensivo, normal, anormal. Esto es, digamos, la división binaria que se necesita para justamente armar una sociedad disciplinaria, quiere decir una sociedad donde cada uno debe hacer lo que tiene que hacer, que dice el que manda. Y el de esto es esta división binaria, y el de la asignación coercitiva, que es el de la distribución diferencial. Entonces, vamos a seguir. Una sí, cosita. aporta María Marta. No, Sí. pensaba en por ahí marcar que esto está jugado en todas y cada una de las demandas que le son dirigidas a cualquiera que trabaje en el área de salud mental, desde Claro, desde otros profesionales del equipo de salud, desde las escuelas, desde cualquier otra institución. Sí. Este es el lugar que se le solicita de alguna forma u otra, que está jugado en cualquier demanda que se le diga, ¿no? El niño, que hay que ayudarlo a que pueda funcionar como los otros, el adulto segregado de la calle, que hay que también restablecerlo de alguna manera, ya sea el lugar de segregado, generalmente es restablecerlo inofensivamente al lugar de segregado. Entonces es muy importante porque poder pensar en esto que hemos estado comentando acá, porque eso es vigente en todo lo que se nos pide a diario, ¿no? Exactamente. Y la idea justamente de uno de mis hijos me comentaba que en la facultad, en la Universidad de 3 de Febrero, le habían hecho un ejercicio con respecto al trabajo de Foucault, y habían repartido en un trabajo práctico que se podría hacer perfectamente determinados reglamentos. Había múltiples reglamentos de determinados lugares, habían sido entregados a diferentes alumnos con una característica: se le había sacado el título de a qué institución pertenecía. Y era muy interesante que el reglamento de permanencia en un hospital, que el reglamento de permanencia en una escuela, que el reglamento de permanencia en una fábrica, que el reglamento de permanencia en una penitenciaria se parecen muchísimo. Una vez que uno le saca el título, el reglamento tiene una característica particular, que es esto de disciplinar. Entonces, la idea que tiene Foucault es esta idea que hasta hoy, en el siglo XXI, nos sigue tomando, ¿no? Digamos, reglamentar es también de alguna manera disciplinar, ¿no? Y la salud mental es una idea diferente de poder pensar esa psiquiatría del hospicio, esa psiquiatría que toma al diferente, toma al que dice locuras y lo encierra en un lugar, ¿sí? Así que vamos a seguir con el panóptico. Hay algo que dice Foucault que es muy muy interesante y que a mí como psicoanalista me interesa particularmente, que justamente cuando él trabaja la idea de la mirada, lo que dice es que algo que había iniciado Maxi a decir, que es que se rompe la articulación entre el que mira y es mirado.
hay una intervención, Freud lo llamaría el par guayerista exhibicionista, ¿no? Freud lo plantea así en Las pulsiones y sus destinos, y lo hemos visto ya en estos momentos de la cátedra, y justamente hay una interrupción en donde uno es todo visto y el otro es todo mirada. Bien, entonces, es muy interesante esta interrupción, no hay reciprocidad, digamos, no hay, casi diría que lo que Foucault llama mirada, Lacan lo llamaría interrupción del campo de la mirada, digamos, ¿no? Es muy interesante que se convierte todo en mirada, ¿no? Y no hay ninguna reciprocidad. Bueno, esto me parece muy interesante. Sí. Y en el texto es interesante cómo Foucault marca un cierto pasaje desde el medioevo y la antigüedad a la edad moderna, porque él dice que previamente a la modernidad el poder se ejercía especialmente haciéndose ver, mostrándose toda su fatuosidad, digamos, delante de los otros, de forma tal de poder amedrentar a aquellos que lo veían. En cambio, a partir de la modernidad y el poder propio del panóptico, es un poder que se ejerce ocultándose, que es capaz de mirar a todos, pero que él mismo se oculta de manera tal que crea en los sujetos la sensación de estar siendo permanentemente observados, pero sin saber cómo ni dónde y por quién. Y esto también es un poder que sanciona. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la experiencia de que cuando se aparta de aquello que es de alguna manera políticamente correcto o catalogado como lo normal, en la medida en que se aparta de eso, viene siempre como contrapartida la sanción, ¿no? La exclusión, digamos, el quedar a un lado, el no ser tenido en cuenta, el que su voz no sea de alguna manera oída en los foros públicos, ¿no? Exactamente, sí. Tomamos el ejemplo, estaba pensando en un ejemplo, para llevarlo más a lo terrenal, el ejemplo de los radares en la ruta. El radar en la ruta es algo que uno sabe que si va a determinada cantidad de kilómetros por hora es sancionado por pasar de esa velocidad. Pero uno no sabe realmente todos los radares si funcionan o no efectivamente. Entonces, cuando uno va llegando, sepa o no si hay alguien mirando, si está en línea o no, si está registrando o no, uno igual disminuye la velocidad porque tiene miedo a esa sanción. Entonces ahí hay un ejercicio de poder, hay un ejercicio de disciplinamiento. Ese es el ejemplo que se me ocurre. Claro, y en ese punto podríamos retomar lo que dice Foucault en el sentido de que se sepa monitoreado. Exactamente. ¿No? Se sepa monitoreado. Eso es lo central del panóptico. Se me ocurría, no sé, pensaba en esto en estos días que circulan muchas cosas por WhatsApp, ¿no? De las experiencias de Europa respecto a la pandemia. Una cosa que a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, es que muchos de los videos terminan diciendo hay que ser obedientes, hay que ser obedientes, ¿no? Como que no pasa por responsabilizarnos y tener, digamos, tomar una decisión como sujeto autónomo y entonces es en función de eso que decido, bueno, quedarme en mi casa, no saber, sino sometido, digamos, a otro poder, ¿no? Al que hay que obedecer. No sé. Claro, lo disciplinar no como un acto de libre albedrío, sino, digamos, lo disciplinar es, digamos, esta cuestión, esta acción o este comportamiento del saberse controlado y mirado. Yo un ejemplo más sencillo también, digamos, que tiene que ver con esto es cuando hay algo que nosotros tenemos totalmente, alguna gente, no sé si nosotros tenemos totalmente naturalizado, que es la cámara Gesell. La cámara Gesell es un lugar donde se mira. La única diferencia con el panóptico propiamente dicho es justamente que es una situación bastante bilateral, digamos, en donde en un lado hay un espejo, en el panóptico no hay un espejo, y un solo guardia mira a varios presos, a varios obreros, y la cámara Gesell justamente lo que permite es la dimensión de ver al otro como una especie de laboratorio, ¿no? Justamente Foucault lo que plantea en el panóptico es la idea de que también el panóptico es un lugar ideal para el laboratorio. Quería decir que Foucault plantea que la idea de Bentham
sobre el panóptico también había sido planteada a partir de un panóptico de una colección zoológica. Era la idea de un zoológico en donde tenían 8 caras, ese lugar donde estaban los supuestamente humanos, estaban en el medio, y 7 tipos de animales aparecían en diferentes jaulas, armando como un octaedro. La octava lugar era la salida para los supuestamente humanos. Entonces, él dice, la idea de este zoológico real, de este panóptico de una colección zoológica real, el animal es reemplazado por el hombre. Digo esto, no es... ¿por qué? Porque después vamos a empezar con una historia de la psiquiatría, pero la idea de que las señoras de los siglos XIX y XVIII fueran a visitar a los locos tenía que ver con esto, ir a ver a un zoológico de extravagancias. Y los locos también reemplazaron a los animales en el sentido de las extravagancias. Había una película que cuando yo era joven lo vi y que me pareció muy buena y que me la preguntaron para el ingreso al examen de residencia, que era El hombre elefante, digamos. Siempre hay algo del orden de la rareza que es asociado con esta colección zoológica. Bueno, porque es mucho más tranquilizador, claro, pensar el que está delante de nosotros no es un ser humano, es mucho más tranquilizador pensar, ponerle alguna etiqueta, loco, el raro, leproso, malo, contagiante, extranjero, boliviano, ¿no? Y todas las cosas que se ponen delante y no pensar que justamente es un ser humano, ¿no? Bueno, entonces la idea del panóptico, vuelvo a decir, antes del panóptico, dice Foucault, la idea de la disciplina era el bloqueo en la acción. Después del panóptico es producción de realidad, pero el panóptico es un lugar en donde es un amplificador de poder y una producción de realidad. Entonces, él dice que hay usos polivalentes del panóptico, que antes nos estábamos comentando con Valeria, justamente, que es el de la fábrica. Hemos visto muchas películas americanas donde el tipo sube, ¿no? El dueño de la fábrica sube a un lugar donde mira a todos los obreros, ¿no? El lugar de la escuela, donde, por ejemplo, lo hemos visto, ahora se ve con las cámaras que los directores pueden tener sobre los niños, ¿no? Imágenes sobre los niños, pero también hemos visto cómo, inclusive en Los Simpsons está muy planteado la cuestión de que les habla el director por la dimensión de la voz, ¿no? Que les habla a las aulas sin ser visto, digamos. La idea de que le hablan a las aulas sin ser visto es muy interesante porque aunque esté en juego la voz, es un panóptico, digamos, porque uno puede escuchar pero no puede intervenir. Y eso es muy interesante porque tiene que ver con el disciplinar, ¿no? La voz, como diría Freud y Lacan, la voz del super-yo. Entonces, justamente la idea de lo polivalente de sus aplicaciones tiene que ver justamente con los presos, con los enfermos, con los escolares, guardar a los locos y vigilar a los obreros. Voy a leerlo porque me parece muy interesante. Enmendar a los presos, curar a los enfermos, instruir a los escolares, guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar a los mendigos y a los ociosos. Bueno, creo que cada verbo con cada representación social verdaderamente ya habla en esa sola oración de la genialidad de Foucault, ¿no? Bueno, entonces, y hay algo que para los jóvenes que por ahí nos están viendo, quizás ustedes vieron Minority Report. ¿Cómo se llamó Minority Report? Acá la película. Sentencia previa. Sentencia previa con, justamente ustedes recordarán, es una película basada en la novela de Dick, ¿no? Sobre Minority Report, en donde el actor es Tom Cruise. Tom Cruise justamente pertenece a un conjunto de élite donde va a prevenir el crimen antes de que esto se produzca. En un lugar uno dice que bárbaro, porque van a agarrar al chorro antes de que me robe la cartera, ¿no? Yo que soy una señora grande. A ustedes tienen que decir no. Bueno, muy bien. Entonces, en ese punto uno puede decir que bien se previene el delito. Pero justamente ya está planteado acá en el tema de Foucault, en el sentido de la descripción del panóptico, porque dice que
el panóptico se utiliza para perfeccionar el ejercicio del poder porque puede reducir el número de los que lo ejercen y a la vez multiplica el número de aquellos sobre quien se ejerce. Y puede actuar aún antes de que las faltas, los errores y los delitos se cometan. Verdaderamente es una precisa definición de lo que es el fascismo, ¿no? Justamente adelantarse al error del otro como para poder castigar aún antes de que esto sea cometido. Bueno, entonces el panóptico no es un lugar, entonces diferenciamos el panóptico de la cárcel. Quiero decir algo. Permiso, voy a tomar el libro de Michel. Ven que dice Michel Foucault, Vigilar y Castigar, y como subtítulo dice Nacimiento de la prisión. Es muy interesante y queremos que decirlo así, volvemos a comentar brevemente el tema de que el panóptico saca del lugar de la reclusión y de la oscuridad al calabozo y lo pone en un lugar de plena luz, de plena visión, de plena visibilidad. Somos absolutamente vistos, estudiados, vigilados y controlados y castigados nuevamente. Bueno, dice entonces, así que la idea de Minority Report, fíjense que la idea de Minority Report es justamente la idea de que ellos saben cuándo se está por cometer el crimen. ¿Y por qué se llama Minority Report? Porque justamente hay algo que se anula perversamente desde el conductor, desde ese panóptico, que es la idea de que puede haber error. Minority Report es porque esos reportes menores son excluidos porque son posibles errores que se dan en el sistema, porque el sistema funciona cuando nosotros decimos que es perfecto. Hemos tenido ejemplos de gente que dice, por ejemplo, que iba a reducir que iban a reducir la inflación, iban a lograr la pobreza cero, etc. Entonces, que eran los mejores en hacer algo. Cuando alguien se presenta como los mejores en hacer algo, uno también puede, como decía antes muy bien Valeria, puede darse lugar a la duda, ¿no? Bueno, la idea del panóptico es que tampoco se necesita un gran director, sino que cualquier vigilante común puede usar esto. Creo que esto también es usado desde la idea que el año pasado trajimos con Rodríguez Alzueta, la idea de la vecinocracia. Cualquier vecino puede manejar el panóptico, cualquier vecino puede, y eso es una gran utilidad del panóptico, porque no hay que formar recurso humano con alguien que mire, con alguien que estuvo en ese lugar. Ya no hay gran recurso humano porque lo que se amplifica es la dimensión del control, ¿sí? Sí, por ahí quisiera remarcar esto, ¿no? En estos tiempos que se están viviendo de pandemia, hay un número que uno tiene para llamar y denunciar si constata que un vecino no está cumpliendo la cuarentena. Con esto quiero decir, no es que necesariamente el ejercicio del poder sea malo, porque en este momento ese número es algo positivo para tener a mano justamente por el bien común, sino más bien la idea de poder entender que hay un ejercicio de poder en muchas prácticas para que seamos conscientes de eso el día de mañana cuando nosotros nos toque, o los que están viendo, ejercer, digamos, su profesión, su práctica, ¿no? Perfecto, la verdad que sí. Quería tomar una idea que antes había planteado, que era la idea de la cibernética, de cómo el panóptico para mí es una idea de un adelantamiento vanguardista de lo que es la cibernética. Voy a tomar estos renglones cortitos que dicen así. Bentham, que es el inventor, vuelvo a decir, filósofo inglés, digo por el choice, filósofo inglés utilitarista, que es el que primero crea la idea del panóptico en el siglo XVIII, sueña hacer un sistema de, miren si esta no es una definición de lo que es la cibernética, ¿no? Planteada. Bentham sueña, dice Foucault, hacer un sistema de dispositivos siempre y por doquier alerta, que recorriera la sociedad sin laguna ni interrupción. La disposición panóptica era la fórmula de esta generalización. Programa al nivel de un mecanismo elemental y fácilmente transferible el funcionamiento de base de una sociedad, toda ella atravesada y penetrada por mecanismos disciplinarios. Piensen en los que son como los funcionamientos de las redes, como antes planteó Valeria, ¿no? Entonces,
tenemos ahí la idea de, bueno, el aspecto... Bueno, ahora actualmente está el dispositivo de captura termográfica de los ingresantes en los aeropuertos. Cada persona que ingresa a un aeropuerto es vista por una cámara que verifica qué temperatura tiene, si tiene más arriba de 37,5, si se pone sospechoso, y bueno, ya es interceptado. Digamos, no es un dispositivo que recorre toda la sociedad, porque justamente en un aeropuerto la sociedad atraviesa esa puerta, pero tiene ese sentido, ¿no?, de control y disciplinamiento. Por eso me parece interesante cuando ayer habló el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, justamente en el planteo de poder plantear algo que tendría que ver con esto que venimos de alguna manera diciendo los 5, que es justamente hacernos cargo, ¿no? Y no bajar una idea como una idea únicamente de acuartelamiento, sino la idea de la responsabilidad de cada uno por nuestro prójimo, La idea de la responsabilidad de cada uno por nuestro prójimo, como dijimos en el otro, todos podemos ser contagiosos, todos podemos ser contagiantes, y todos podemos de alguna manera ser peligrosos y vulnerables. Para ir terminando con el panoptismo y este comentario entre 5, estoy muy contenta de haber podido hacer esta clase teórica con todos mis colegas, bueno, con por lo menos 4 de mis colegas de la cátedra, a los 4 quiero mucho. Se puede hablar, dice Foucault, se puede hablar en total de la formación de una sociedad disciplinaria en este movimiento que va de las disciplinas cerradas, especie de cuarentena, ¿qué tal, para esta época social?, hasta el mecanismo indefinidamente generalizable del panoptismo. Así que justamente pensar la cuarentena al panoptismo. Creo que en este momento estamos planteando ambas cosas. Bueno, para terminar con este comentario sobre el panóptico, vamos justamente a plantear esto, que el panóptico establece, aumenta, es un mecanismo de producir realidad. No es solamente una idea de la cárcel, es una idea de producir realidad, de producir representación social, que es lo que nosotros después entendemos como lo natural. Y no es natural, sino que es un gran proceso cultural. Entonces, justamente la idea del panóptico es poder entender, digamos, a partir de la idea de cómo la peste y la lepra produjeron cierta respuesta social, cómo el panóptico genera una sociedad diferente, que es la sociedad disciplinar. Y vamos a ir de alguna manera preparando con este comentario, intentamos ir preparando el terreno para pensar en algo que vamos a tomar del texto de Callinghem, que es lo normal y lo patológico. Callinghem fue profesor, fue maestro, como Maxi lo dijo en uno de los teóricos que está en psicología, fue uno de los maestros de Lacan y de Foucault. En el sentido de Lacan también fue uno de los maestros, en el sentido de poder pensar lo normal y lo patológico. ¿Sí? Como la idea de una sociedad disciplinar lo que plantea es lo normal y lo anormal, la separación entre lo que corresponde ser hecho y lo que no, y bueno, y nos parece una idea totalmente actual, vigente para entender la sociedad actual y para entender la lógica de lo que es la segregación del loco y la segregación que produce la psiquiatría en la sociedad contemporánea. Bueno, muchas gracias.